no va a haber ulterioridades que perjudiquen a cualquiera de las partes, tanto al trabajador como al empleador, en caso de renunciar al contrato. Ese plazo se puede hacer y no va a haber consecuencia para ninguna de las partes. Digamos que es contratado por este señor, o esta persona es contratada por 2 años, ¿cierto? Muy bien. Entonces, se le establecen 60 días del plazo de prueba, ¿sí? El periodo de prueba. Se cumplen los 2 años y esta persona fue apta para el trabajo, por supuesto, realizó un buen trabajo y el empleador quiere continuar con las mismas condiciones con el mismo empleado. Y vuelven a firmar un contrato. Pero en este contrato nuevo que se va a firmar, ya no va a existir un nuevo periodo de prueba. Él ya suficientemente sorteó ese escollo, ¿verdad? Ya se conocen sus aptitudes y él también conoce el medio en el cual va a desempeñar esas labores, entonces el periodo de prueba se obvia, ya no rige para el nuevo contrato. Un detalle a tener en cuenta también ese. ¿Me oyen? Sí, profe, yo te... Perfectísimo. ¿No escucharon por ahí algún error que haya cometido yo? De repente nomás se cortó, profe, pero se escuchó otra vez ahora. ¿En serio se cortó ya otra vez la señal? Sí, pero un ratito nomás, así tipo segundos nomás, no fue mucho. Ah, bueno, perfecto. Déjame voy a revisar entonces mi conexión porque hay algunos problemas con eso. Ahora sí parece que 5/5. Entonces, 100%. Ahora debe ser así. Muy bien. Sigamos. Hablemos de las clases de jornadas. La prestación laboral de trabajo, en cuanto al tiempo, está cubierto en dos aspectos. Así nos dice la doctrina. La jornada máxima de trabajo y los descansos obligatorios. Ah, hablando de descansos obligatorios, ¿quién vio algo nuevo hoy en sus, no sé cómo le llaman ustedes, en su plataforma? A ver si alguien se dio cuenta de algo nuevo allí. Díganme a viva voz por si me están escribiendo, les digo, porque yo no tengo imagen de... ¿Reglamento de normas? No, hay algo nuevo. El foro. Eso no es nuevo, profe. Pero, ¿ya contestaste? Ah, ¿pusiste algo en el foro? Claro. Ah, no, todavía no mire. Mm. Muy bien. Sobre el Hablemos- IPS, profe, ¿verdad? ¿Cómo IPS? Seguro Social. Sí, sobre el Seguro Social. Sí, Y pero en el realidad ahí tienen que haber 3 o 4 foros distintos. En cada semana hay uno. y el que yo veo acá, ¿piensas adecuada la cobertura social de la que goza Exacto. el trabajador? Sí, sí, sí. ¿Qué pensás de eso? ¿Y qué le corresponde? ¿Que es justo? ¿Que es necesario? ¿Pero te parece adecuado? Sí, muy adecuado. El El tema seguro,
Que te descuentan más medio 9% es mucho, ¿verdad? Pero fuera de eso, es súper, o sea, funciona, me di cuenta porque yo decía que IPS era tipo de balde, no me pagas porque no sirve para nada, pero yo que me operé en esto hace 2 meses atrás me cubrió bastante. Iba a gastar Eh, casi 10 millones y justamente, justamente te iba a preguntar eso también, a ver si trabajabas y en caso de trabajar, hiciste uso del servicio y qué tal te pareció. Justamente. el servicio pésimo realmente, pero al menos la parte económica sí ayudó bastante. Porque tipo ya está todo muy viejo, o sea, tipo ya está muy decaído, parece Es al un menos el despropósito, IPS central. sí, 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 un despropósito absoluto eso. Está muy Exactamente. feo. Sí, sí. Y los guardias de allí son los dueños del IPS. Y sí, no, como decís vos, la infraestructura es terriblemente mala. Los funcionarios de blanco están más estresados siempre, no solamente ahora por pandemia, no sé, que las gallinas de pechugón. El personal es desagradable, la comida de la cantina es la peor comida del mundo, todo muy malo, pero a la hora de necesitar el servicio, en realidad la cobertura de IPS es inapreciable, siempre que uno la necesite, ¿verdad? Porque si uno de visita no da gusto ir ahí. Pero cuando la necesita, esa cobertura es muy buena. Yo nunca hice uso de ella, ¿verdad? Pero el caso de mi señora sí. Por ejemplo, ella le tuvo allí al papá 2 años distintos, uno tras otro, y la cobertura fue excelente. Ella misma también hizo su uso de El, ella. Sí, te escucho. el IPS Ingavi, vos sabes, profe, qué impresionante es la atención realmente ahí. Me impresionó, la infraestructura es, no sé si es muy nuevo nomás, pero comparado con la central, yo dije, wow, no puedo creer que este sea impresionante, pues, tipo, El Ingavi es nuevito. El Ingavi es sí, nuevito. por eso tal vez. Sí, allí sí, sí. Y por eso justamente el planteamiento es ese y lo que vayan y vean, creo que, a ver, tenemos en la semana 3, la 4 y la 5 tenemos foro planteadas justamente para discutir ese tipo de detalles y hacerlos todos juntos, ¿verdad? Y avivar un poco nuestro interés acerca de los beneficios y perjuicios que sufrimos como trabajadores, prestadores de una parte de nuestros emolumentos a un servicio que se nos debe y que no estamos pidiendo que se nos otorgue como una dádiva de nadie. Y recuerden que el IPS es privado, sí, es de ustedes los trabajadores, no es del Estado. Muy bien, sigamos con nuestra clase de hoy. Hablemos de la duración máxima de la jornada de trabajo. ¿Por qué se fija un tiempo límite para la realización de labores, de la jornada laboral? Y es una cuestión biológica, una cuestión psicológica, una cuestión física de imposibilidad de ser realizado de manera ultra prolongada o incluso indeterminada. Ese es el fundamento, la razón de ser de la existencia de un límite. Como decíamos ya a principios de la clase, el trabajo no puede ser equiparado a la esclavitud. El trabajo es simplemente un medio o una herramienta para que el trabajador tenga una vida digna. El trabajo fue creado para el hombre, como dice en la Biblia, ¿verdad? Pero ahí habla del sábado. El trabajo fue creado para el hombre y no el hombre para el trabajo. No se puede exagerar en el trabajo tampoco. Eso diría a don Ramón y le gustaría mucho lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es así. No, ese límite no debe ser sobrepasado ni siquiera por las buenas y con las buenas intenciones del trabajador, porque a la larga perjudicaría otros aspectos de su vida. ¿Cuál? El aspecto sanitario, es decir, la salud, también el aspecto psicológico, por supuesto, su vida social, por supuesto, su vida familiar también, incluso al trabajo mismo, estar en un mismo lugar de trabajo más allá de lo recomendable, también puede afectar las labores de esa persona, incluso en detrimento suyo y del mismo empleador, porque no se va a mantener el mismo nivel
durante el mismo nivel plano de las exigencias para el desarrollo de esa labor para la cual fue contratado. Es como, hagamos un símil de partido de fútbol. Un jugador puede iniciar desde el minuto 0 hasta el minuto 15 una intensidad fabulosa en su desplazamiento, en sus coordinaciones física y mental, pero más allá de ese tiempo, se empieza a notar un declive, o en el mejor de los casos una meseta, y después un declive. Ya no va a ser el mismo desempeño, va a necesitar ese mismo jugador un descanso para volver a imprimirle esa fuerza y esa coordinación. Hablábamos del ejemplo, ¿verdad?, en sus pases, sus desplazamientos, su agilidad mental, porque el cuerpo va a estar fatigado, y si él se sobreexige, entonces va a encontrar que su cuerpo le va a decir: mira, te doy este desgarre o desgarro en tu pierna porque me está forzando. El cuerpo no es una máquina que con simplemente citarlo pueda continuar. No, el cuerpo humano exige un descanso, y en todos esos aspectos, en el aspecto social, en la vida puede ser perjudicada con el exceso de trabajo, digamos, ¿sí? Yo no estoy haciendo apología al dejar de trabajar, pero al limitar sí, porque resulta pernicioso para el mismo físico, les decía ya eso, para la misma psique, es decir, para la psicología, para la vida familiar, la vida social, para todos los otros aspectos importantes de la vida también, si no más importantes aún, ese horario laboral. Entonces, ese es el fundamento, esa es la razón por la cual se pone un límite al ejercicio de labores, ¿sí? La jornada de trabajo efectivo. Hablemos de eso ahora. Existen otras doctrinas, pero vamos a hablar primero de la que se entiende en nuestra legislación. La jornada efectiva de trabajo es aquella que se inicia cuando el trabajador llega a su trabajo. En ese tiempo él tiene que ejecutar aquello que se le había, a lo que se obliga según el contrato de trabajo. Rige hasta el momento en el que él sale de ese mismo lugar. Él, por supuesto, ya acordó, ya contrató, ya convino con su empleador cuál iba a ser el plazo en el cual iba a desarrollar sus labores. Ahora, hay que excluir los tiempos de descanso en ese horario laboral. Se extiende entonces desde el momento en que el trabajador llega al lugar donde debe prestar el servicio, ejecutar la obra o recibir órdenes, instrucciones para el trabajo de cada día, hasta la terminación del mismo. Esa es la jornada de trabajo efectivo. Eso ocurre cada día, ¿sí? Y se excluye de esa jornada efectiva el tiempo de los descansos y de las comidas. Si ustedes deben tomar en cuenta que si trabajan 8 horas, en realidad están 9 horas en su lugar de trabajo, porque esa hora sumada va a ser para la hora de descanso y la hora de la comida. Eso no se cuenta en el horario laboral. Van a ser 8 horas nomás, las de trabajo. Entonces, se excluye el tiempo de descanso y de comida, salvo que la jornada de hasta 12 horas que incluye el descanso. Si ustedes tienen un trabajo de 12 horas, ¿sí?, en esas 12 horas ya tienen que estar incluidas las horas de descanso o de comida. En esas 12, que es la salvedad. La generalidad, la regla es de una jornada laboral de 8 horas. Eso significa que, a ver, si ingresan a las 7 de la mañana, ¿a qué hora saldrían? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. En realidad a las 4, porque van a tomar una hora, por lo general es así, o media hora. Y esa hora del medio donde ustedes almuerzan, van a estar en su trabajo,
pero es una hora de descanso y de almuerzo que no va a ser contabilizada como horario laboral. Le van a trabajar simplemente las 8 horas que son las que se les van a abonar, ¿verdad? Ahora, si firman un contrato de 12 horas laborales, que vamos a ver después que tiene también sus límites, ¿verdad? En esas 12 horas van a estar incluidas ya las horas de almuerzo o de descanso, de consumo de alimentos. O sea, profe, que serían 8 horas libres, tipo para lo que trabajamos 8 horas entonces, de trabajo y 1 hora de almuerzo, o sea que, Exacto, ok. exacto. O en 2 periodos de media hora, sí, exactamente, así mismo. O sea, es que yo pensaba, hasta ahora pensaba que en serio era ya incluía en esas 8 horas. No, allí no está. Si vos incluís allí, en realidad son 7. Sí, bueno, aprendí algo bueno ahí. Gracias. Bueno, las clases de periodo se ejecutan entre las 6 y las 20, es el apto para el trabajo diurno. Escuchen bien esto porque esto es examinable. Y que esto es traigo y 11 de examen vecina. Si usted traemos hoy con tema coa. Estamos hoy las ellas a mí. A oye me damos un cuenta con a y catu y que hina pero hoy que puta te hina ya puedo imaginar hoy con la ahí la se envía por examen a incluir tal asunto cual. Hoy quieta ante hoy. Entre las 6, cuando digo 6, estoy refiriéndome justamente a M, ¿sí? Y las 20, ese es el trabajo diurno. ¿Cuál es la jornada diurna de trabajo? La que se desarrolla entre las 6 de la mañana y las 20. Entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Ese es el horario en el cual ustedes pueden desempeñar un trabajo y su trabajo va a ser en jornada diurna. ¿Se entiende? No me hablen que de la oscuridad, no me digan, no, pero ya oscurece a esa hora. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del plazo establecido. Hola, Yanina. Está bien. Pero Yanina, vos sos alumna de acá. ¿Qué tiene? No entiendo. Bueno, que Yanina me cuente después porque voy a salir otra vez acá del chat. A ver. Muy bien. Siempre y cuando las labores se desempeñen entre esos límites, entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche, perdón, o las 20, va a ser considerado trabajo diurno. Si las labores se ejecutan entre las 20 y las 6 de la mañana, el trabajo va a ser considerado nocturno. Esa es una herramienta para nosotros para poder resolver algún problema, para poder determinar cuántas horas máximas puede trabajar, por ejemplo, el empleado, ¿sí? Y cuánto debe ganar y todo ese tipo de cosas. Así que, atenti, ¿sí? Ahora, existe también un horario mixto. Entonces, abarca parte del trabajo diurno y parte del trabajo nocturno. Si digo, por ejemplo, que yo empiezo a trabajar, desde las 18 hasta las 23, entonces, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Es diurno o nocturno? Mixto. Muy bien, ¿ya leíste, Adriana? Sí, profe. O sea, Listo. dimos luego el semestre pasado sobre los horarios laborales. Entonces, que estoy hablando de vales y Nagara. ¿Para qué es lo que les digo? Si ya saben todos ustedes. Sí, profe, conocemos, o sea, yo por lo menos a mí se me grabó en la cabeza los horarios laborales. Te digo con nomás. Anina de Pochetti. No se puede decir que profe ande con él. Se gustamos ir la ya pesa. Allá va. Ya tu pesa. Ya yo pone más sube. Yo puedo subir. Ahí te ya yo puta más subir y viernes, ¿verdad? Ah. Entonces, aquí, dale, ¿cómo era eso? Nos vamos a atropellar hoy. Más que nada que iba a asesinar, algo así era, ¿verdad?
Profe, y uso final de clase. Voy a enviar un poco una foto en el grupo y después veo un poco en el grupo de WhatsApp. Bueno, está bien. Dale, Karen, te queremos escuchar. Claro que sí. La bodeguita de la esquina. Ajá. Temprano nomás porque tarde ya los muchachos no te van a dejar pasar y nada. Bueno, vamos a decir que sí, vamos a terminar este para ir rápido nosotros a tomar agua sucia también, ¿verdad? Y bueno, entonces, así como nos dijo Adriana, ella tiene razón, porque existen tres tipos de horarios distintos. El diurno, que abarca desde las 6 de la mañana hasta las 20, es decir, 8 de la noche. Y el nocturno, que tenemos el horario que abarca entre las 8 de la noche o 20 horas hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Diurno y nocturno. Si nuestro trabajo abarca parte del diurno y parte del nocturno, o parte del nocturno y parte del diurno, entonces tenemos un trabajo mixto. ¿Sí? Eso a tener en cuenta al momento de establecer nuestras jornadas máximas, ¿sí? Porque la duración máxima es de 7 horas y media, ¿sí? Si tenemos mixto, por ejemplo. ¿Sí, pa? El cómputo de duración de las jornadas legales y distribución de las horas de trabajo durante cada jornada. La jornada legal de trabajo se empezará a computar desde el momento preciso en que se exige al trabajador estar presente en el recinto de la empresa. Es decir, la jornada laboral empieza desde el horario que está pactado entre ambas partes, entre el trabajador y el empleador, que él debe estar desempeñando sus funciones. Pero si sus funciones son, en realidad, no son estar en un lugar físico, bueno, desde el momento en el cual él empieza a desempeñar esas labores. Les digo porque está de moda ahora la falta de presencialidad en el trabajo. Desde el momento en que, por ejemplo, en mi caso que soy empleado por la Universidad de la Integración de las Américas, desde el momento, y fíjense en este detalle, ustedes me tienen desde las 7 de la noche acá, ¿cierto? Este tiene que ser un trabajo nocturno, ¿verdad que sí? Viene desde las 7 de la noche hasta las 9, probablemente. Sin embargo, yo estoy trabajando para la UNIDA todos los días sin importar el horario. ¿Por qué? Porque yo tomo los exámenes, los trabajitos, corrijo, realizo las guías, levanto, realizo los foros, levanto, miro estos exámenes de evaluación primaria, los realizo, es decir, reviso los trabajitos. Todo el tiempo estoy trabajando para la unidad. Sin embargo, la unidad, si yo no desarrollo, por ejemplo, esta videoconferencia que estamos teniendo ahora, ellos consideran que yo no realicé ningún trabajo. ¿Me entienden? Ese es un detalle que también tienen que tener en cuenta. La jornada legal de trabajo se empezará a computar desde el momento preciso en que se exige al trabajador estar presente en el recinto de la empresa y terminará cuando el trabajador complete el tiempo respectivo. En ese momento, si fuera presencial esta clase, sí tendría sentido lo que estamos hablando, lo que acabo de decirles ahora, ¿sí? Se debe registrar la presencia conforme al reglamento interno, es decir, marcar, allá en la universidad lo hacíamos registrándola. Me pongo como ejemplo para poder dibujarles el detalle. Marcábamos en una computadora que estaba habilitada allí, tomaba una fotografía y clic, marcaba el momento en el cual lo hacíamos. Tenía que haber sido con anterioridad a la llegada a aula para impartir cátedra. Es en el caso, y esto sigue siendo considerado como clase presencial. Sin embargo, no lo es. Muy bien. La jornada ordinaria diurna. Hay una diferencia
para mayores de 18 años y para adolescentes. Los mayores de 18 años, es decir, los adultos, los mayores, tienen 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esa es la jornada laboral máxima establecida para un mayor de edad. 8 horas diarias y 48 horas semanales. El símil, ¿sí? Pero para los menores de edad, aquellos que hayan cumplido ya 14 años hasta los 17 años y 364 días, 23:59 minutos, tenemos 6 horas diarias y 36 semanales como máximo. Recuerden ese detalle también. Es muy importante. La jornada laboral máxima establecida para mayores y para menores. Los menores de edad pueden trabajar bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones es justamente la que les acabo de mencionar. La jornada laboral no se puede extender más allá de las 6 horas diarias y 36 semanales. Otra condición, la que es básica y fundamental, es la de la edad. Un niño no puede trabajar. Eso, sacarse de la cabeza. Un niño no puede trabajar. Recién lo que consideramos un adolescente puede trabajar. Una persona con 14 años cumplidos, con algunas condiciones como el permiso del quien ejerce la patria potestad o el tutor, ¿verdad? Eso la CODEN y unos detalles así. Pero recién desde los 14 años. 100 allí. A ver si alguien escribió algo acá. No. Perdón, discúlpenme, yo salí del chat. Aparece un solo nombre mío ahí ahora en el chat de ustedes. Aparezco una vez nomás. Sí, profe, una vez nomás ya. Ah, ahí está, salí sin querer. Tengo que volver a entrar, discúlpenme un segundo. Porque a veces ustedes me hablan allí y yo me pierdo si leo tarde. Un flash Gordon. ¿Ustedes saben quién es Flash Gordon? No, es Jacqueline. Flash, si les gusta Queen, van a conocer algo de Flash Gordon. Fue lo peor que hizo Queen, ¿verdad? Pero le hicieron la música a Flash Gordon. Flash Gordon es un héroe de tipo de cómics antiguo. No tuvo tanta vigencia porque era ya exageradamente ridículo, pero se hizo una película y todo, y imagino. No. Ah, él actuó en Smallville, Villa Chica. No era tipo Superman, era tipo, me suena más a He-Man. A He-Man me suena más. Bueno, vamos a seguir porque ese día alguien me va a retar. Profe, ya no vamos a dar clase, me van a decir. Bueno, la jornada nocturna, hablemos de la jornada nocturna. La jornada nocturna es solo para mayores de edad y no puede exceder de 7 horas por día y 42 semanales. Recuerden ese detalle. ¿En qué? Bueno. Cada jornada será dividida en 2 secciones con una pausa intermedia mínima de media hora para alimentación y descanso. Era lo que decíamos hace rato con, no sé si era Jazmín o Adriana. Yo decía 1 hora, puede ser dividido en media y media hora para otorgar ese descanso y comida. La ley nos exige media nomás en realidad. Pero muy cruel, muy inhumano es darle media hora a una persona para que vaya, compre la comida y vuelva. Y todos al mismo momento, entonces nos encontramos todos en la fila y finalmente lo que pasa es que no podemos conseguir comprar
el alimento, trasladarlo o quedarnos a comer allí y volver todo limpito otra vez para desempeñar las labores. Entonces, se conviene media hora, ¿sí? Perdón, una hora. Yo les hablo de la generalidad de los casos, es decir, los casos reales. Pero nos dice la ley que cada jornada será dividida en 2 secciones con una pausa intermedia mínima de media hora para alimentación y descanso. Es decir, parten esas 8 horas en 4 horas y 4 horas y en el medio nos deja un pedacito de tiempo para que podamos alimentarnos, chusmear un poco y descansar. Yo les decía hace rato que hablando de la doctrina eh, y la experiencia, hay legislaciones que consideran que uno está empezando a desarrollar sus labores desde el momento que pisa la vereda de su casa para dirigirse a su trabajo. Desde ese momento tendría que estar uno en seguridad del trabajo, se habla de eso. Desde ese momento uno tendría que estar cubierto por el seguro laboral. Porque si yo estoy en una esquina o salgo a la vereda de mi casa a las 6 de la mañana porque tengo que llegar a las 7 a mi trabajo y me tuerzo el tobillo, mi empleador, según nuestra ley, va a considerar que yo no fui y que eso no fue un accidente laboral. Sin embargo, en otras legislaciones, como les decía, no confundan esto, les estoy contando la experiencia nomás, ¿verdad? En otras legislaciones, otras doctrinas, consideran ellos que si yo no hubiera estado compelido por mi contrato, o obligado, ¿verdad?, por mi contrato, a estar a las 6 de la mañana fuera de mi casa, en la vereda, yo no me hubiera roto el tobillo, no me hubiera torcido el tobillo. Entonces, es un accidente ya laboral. Tengo que ser cubierto por el seguro. ¿Entienden, pa? La diferencia nomás. Para entender cómo varía de legislación en legislación. Desde ese momento ya debo estar cubierto yo por la seguridad laboral. Sí, pa. Y recuerden, solo los mayores de edad pueden realizar jornadas nocturnas. Ni siquiera entre adolescentes y jóvenes de 14 a 17. Ellos tampoco. Solo los que han cumplido 18 años para arriba. Nadie, ningún jovencito tiene que realizar. Les está vedado luego. Imposible. Ni si le da permiso su abuela. No. El trabajo nocturno es solo para mayores de edad. El máximo es de 7 horas para la jornada nocturna. Respecto a la jornada máxima para trabajos insalubres o peligrosos, en condiciones penosas y en turnos rotativos, vamos a hacer referencia a cuáles. Por ejemplo, para la gente que trabaja en morgues, por ejemplo, o trabajos insalubres son la recolección de basura, de residuos, por ejemplo, también. Incluyendo recolección de residuos, aquellas de estas empresas que desabotan pozos ciegos, por ejemplo, ¿sí? Por eso, su duración máxima no debe exceder de las 6 horas diarias y 36 semanales. Allí se equipara al trabajo de los menores de edad, ¿sí? Tenemos unos ejemplos en sus materiales, van a ver. Ejemplos de trabajos peligrosos, los realizados en minas. Aquí tenemos estas minas de talco y cal, y en esas minas es muy apreciado el trabajo de los menores, ¿sabían? Y menores, no menores de edad, sino niños que son explotados y esclavizados en esos lugares. Pero esa es la vida real. Perforaciones subterráneas. Ahí tenemos, por ejemplo, para la prospección de hidrocarburos, ¿cuál era el nombre de este líquido negro y aceitoso? Petro. Petróleo, pues. Muy bien, Giovanna, muy bien.
muy bien. Y, por supuesto, peligrosísimo la fabricación de explosivos. Acá no se admiten ese tipo de trabajo para menores de edad, pero se realiza. Vayan a Luque y vean si no es frecuente. Cuando se realizan este tipo de labores, no significa que porque la cantidad de horas disminuye en su legalidad, el estipendio, el trabajo, el salario va a ser inferior. Tiene que ser el mismo que corresponde a 8 horas. El mismo. La jornada máxima nomás disminuye, pero el costo del trabajo es idéntico. No disminuye por ser una menor cantidad de horas y nada más. Las jornadas extraordinarias, es decir, las horas extras. ¿Qué son? Son la prolongación de la jornada básica también. Y en esa prolongación no significa que yo voy a tener una tarea distinta, sino que voy a realizar la misma labor, pero de una manera extendida, y tiene un límite también esa tarea, el tema de las horas extras. No es frecuente, o en temporadas sí, pero no puede ser extendido en la continuidad del contrato tampoco. No todos los días, o puedo hacerlo todos los días, pero en una cantidad máxima de horas que establece la ley. Entonces es la prolongación de la jornada normal para desempeñar la misma tarea. Por requerir las necesidades técnicas o económicas de la empresa dentro de los límites y con la remuneración que la ley establece. Tiene un costo especial también cada hora extra que se realice, ¿sí? Sus características pueden ser permanentes o temporales. En cuanto a la duración, detalle importante, la duración del tiempo extraordinario de trabajo en ningún caso podrá exceder 3 horas diarias. Es decir, no pueden ustedes quedarse 11 horas. Es decir, hasta superior a 11 horas no puede ser. 3 horas por día como máximo. Y tampoco puede exceder 3 veces semanales. Entonces, 48 más 9 serían 57 horas semanales como máximas de horas de trabajo. Más de ahí no. Digamos que lunes, miércoles y viernes ustedes pueden tomar horas extras. Después ya sería ilegal, se hace porque se necesita, pero después ya sería ilegal. Entonces, en esos 3 días realizan ustedes como máximo 3 horas. No significa eso que estén obligados a cumplir esas 3 horas, sino que son límites nada más que la ley establece. Más de 3 veces por semana no se puede. ¿Y por qué eso? Tiene esa razón de la que hablábamos con las limitaciones de las jornadas laborales. Sería un peligro para incluso la economía del empleador y para el físico de ustedes y esas otras dimensiones que tenemos que cumplir, las dimensiones sociales, familiares, las recreativas, las que sean, excedernos en esas horas extras también. Suele ocurrir, imagínense con la gente de transporte público. Esa gente suele realizar labores de hasta 48 horas sin dormir, o pastilleados, como sea, pero suele ocurrir. Entonces, recordemos que no puede exceder 3 horas por día y tampoco cumplirse más de 3 veces por semana. Pero me van a salir ustedes con, bueno, ¿y qué hacemos? Y si un día me piden 2 horas, ahí me quedan todavía 7, y eso puedo dividir con 3 horas y media y 3 horas y media. No, ahí ya cumpliste. Ya comiste esa hora extra que nos diste en el primer día, ya no te sirve más, restale nomás ya. Vas a tener ya tenés 2 días más nomás para hacer tu hora extra. Pero todo tiene tiene vueltas otra vez dentro de ese vínculo laboral que se crea entre patrón y empleado. Porque da gusto cobrar más, ¿verdad? Pero el cuerpo después pasa la factura. El artículo 202
nos habla un poquito de las horas extras. Es decir, que no estamos obligados como trabajadores al cumplimiento de horas extras, pero nos dice la ley que hay casos en los cuales debo prestar servicio, como por ejemplo cuáles. Si hay accidentes o hay un peligro dentro de la instalación en la que presto servicios, ¿verdad? ¿Pero para qué? Al solo objeto de evitar trastornos en la marcha regular de la empresa. Nos pide el jefe, mira, hay un tirí ahí en la pared. Vamos a sacar la maquinaria. Después ya terminó mi hora de trabajo, jefe. No quédate nada, vamos a mover nomás a hacer la maquinaria y ya termina otra vez. Y vos igual, no como un favor a tu jefe, sino para ayudar a la empresa, que en realidad para la cual estás trabajando, pero eso no significa que no vayas a cobrar también hora extra. Porque si no, él tendría que contratar nomás a una persona distinta para que venga a hacer ese trabajo. Lo haces vos y te pagan horas extras. De reparaciones urgentes en las máquinas o locales de trabajo y podemos aplicar la misma idea. Temporalmente para hacer frente a trabajo de urgencia o demandas extraordinarias. Profe, ¿entre qué artículo dice lo de más de 3 horas al día? Y fíjate en los artículos alrededor de 200. Y no más de 3 veces por semana, dijiste, profe. Sí. ¿Encontraste? No, profe, estoy leyendo. ¿Estás leyendo? Sí. Bueno. Busca jornadas laborales. Así tú vas a saber que tenés tu código ahí, en serio. Profe, Bueno, te sí. dice, te dice Giovanna que Epenamis es gay. Sí, avísenme cuando ocurra así, porque yo no estoy mirando con frecuencia el chat. A ver, profecito dice. Profe, pename. Te peno. A ver, te peno. Y enseguida, Giovanna, así hacemos todo juntos, ¿te parece? Ok, ahí me recordás. Mira, así mismo dice mi sobrina que se llama Giovanna también. Ok, dice, ya tiene 2 años nomás. Dice, ok, no dice está bien ni nada. Ok, bueno, está bien. Enseguida hacemos todo, le vamos a penar a Giovanna y vamos a hacer juntitos los trabajitos. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Siempre y cuando es la jornada extendida de trabajo, la jornada extendida de trabajo, entendida como, conocida vulgarmente como hora extra, es excepcional. Por supuesto que va a formar parte del contrato laboral, porque se va a hacer mención también a ella. Y en caso de que no se haga mención, eso no significa que no esté obligado el patrón a pagarla, ¿verdad? Y facultado a exigir su pago el empleado, por supuesto. Pero es excepcional, o tendría que ser así. Otro ejemplo del cual podemos hablar en las exigencias de las labores. A ver, ahora ya no se usan, que a fin de año, los sábados, por ejemplo, los sábados, los empleados de las bodegas tienen horario extendido. Tienen horario extendido
y mayor, y el jefe les pide porque la gente va a hacer más compras de sus gaseosas, de su agua tónica y compañía, ¿verdad? Entonces necesitan que esos días los muchachos trabajen un poquito más. Entonces se quedan, seamos ilusos y pensemos que se quedan 3 horas más, ¿verdad? Mayor es el tiempo que se quedan seguramente, pero bueno, es un buen ejemplo. Ahora ya no se usan, por ejemplo, los calendarios, pero antes, cuando era jovencito, yo llegué a trabajar para una imprenta, sí, para una imprenta, ¿verdad? Y desde más o menos agosto, septiembre, empezaban a imprimirse calendarios y calendarios que faltaba personal para llenar la cantidad de pedidos, para tomar toda la cantidad de pedidos y realizar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, todos los muchachos hacían horas extras y se extendía. El código ya estaba vigente en esa época, pero justamente por la exigencia de las fechas de la temporada, entonces se prestaba ese servicio. Ya sabemos que los menores no, nunca, jamás, nunca, nunca y nunca pueden realizar horas extras. ¿En qué casos un menor puede realizar horas extras? En caso de que haya una urgencia. Solamente en ese caso, ¿verdad? Profe, justo acá yo estaba leyendo, ¿verdad? Y dice en el artículo 204, dice, para los trabajadores de 14 a 18 años no habrá en ningún caso, dice, jornada extraordinaria de trabajo. Jamim, ¿estás? Sí, Sí. ¿Y qué pasa? A ver, el patrón ve que hay una urgencia y si esa urgencia no se atiende, entonces le dice a Pedro, que tiene 17 años, Pedro, ya pasó tu hora, pero espera, quédate un rato más, atender acá porque tengo que salir y hacer algo. Jamim. ok. En ese caso sí. Y realmente, profe, dice que no, en ningún caso, dice. Y vos sos Pedro, yo te digo, Pedro, quédate, mira, toma 100.000 ahora mismo, ese supera ampliamente tu salario. Quédate, media hora nomás. Y si yo soy Pedro, y realmente, yo, o sea, que yo hago tanto, o sea, no me cuesta decir no, yo le diría sí, pero sin el 100.000, andate nomás. Entonces, Bueno, está bien, ya conocemos cuál es la realidad, pero sí. la ley que dice, Y no, dice profe. New Pay Sabenamo, ¿verdad? No, no, dice. Perfecto, genial. Nunca, nunca, nunca. Ellos no hacen horas extras. Punto. Se acabó. Así de sencillo. Hora extra de menor de edad, no, no, no. Ni si viene el ángel Miguel, el arcángel con su espada flamígera y dice hora extra. Ni así. Muy bien. Artículo 205. Hay gente que está excluida de la limitación de la jornada de trabajo. Esas horas que decíamos de 48 semanales, horas máximas, cantidad máxima. Estos, por la calidad y la exigencia de su trabajo y la representación que tienen ellos de la empresa en sí, por decirlo de alguna manera, ellos no están limitados por la ley en este caso. En la mayoría de los artículos luego no les corresponde y no están ceñidos por los artículos del Código Laboral. Esta gente la que vamos a hablar, los gerentes, jefes, administradores de relación de dependencia y los empleados no sujetos a la fiscalización inmediata. Entonces, ellos no están limitados en la jornada laboral. Tampoco los serenos, vigilantes y demás trabajadores que desempeñen funciones discontinuas o que requieran su sola presencia. Y también así los que cumplan su cometido fuera del local donde se haya establecida la empresa como agentes y comisionistas que tengan carácter de empleados. Yo soy comisionista de una casa de seguros, entonces no tengo que estar durante 8 horas persiguiendo clientes y vendiendo mi póliza, por ejemplo. No necesita la presencia mía, mi empresa, entonces no estoy limitado por esa jornada máxima de la que estábamos hablando. Para tener en cuenta.
Sin embargo, ellos tampoco pueden estar obligados a trabajar más de 12 horas en caso de que se dé, ¿verdad?, la exigencia. Hay algunas limitaciones para el trabajo nocturno. El artículo 208, para quienes les interese. Ojalá les interese a todos. Se autorizará el trabajo nocturno de acuerdo con la duración máxima y retribuciones previstas para el mismo por este código en los siguientes casos. Servicios públicos de imprescindible necesidad, trabajo nocturno. Los agentes policiales, la gente que realiza labores para las empresas de energía eléctrica, la ANDE en este caso, para la ESAP, por ejemplo, también es un servicio público imprescindible. Son los dos en este caso. Industrias cuyos procesos técnicos exigiesen un trabajo continuo, también están esas maquiladoras que están tan de moda ahora, y ellas tienen el trabajo de 24 horas en 3 turnos distintos. Por ejemplo, reparación e instalación de maquinarias, daños inminentes por accidentes imprevistos o de necesidad evidente, y los trabajos que deben ser realizados en horas nocturnas conforme a su naturaleza. Conforme a su naturaleza, lo que tendría que ser, por ejemplo, la reparación de capas asfálticas, por ejemplo, tendría que ser de esa manera realizada, ¿verdad? Pero encontramos que se realizan entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, que es el horario de mayor tráfico. Tendría que ser hecho en horario nocturno, pero se realiza en horas diurnas, en horarios diurnos para nosotros, porque el costo para el empleador es menor. Por eso es que vemos siempre que están reparando calles y se forma un embotellamiento de aquellos sin miramientos para el pobre individuo que va circulando allí por el embotellamiento de vida, porque el municipio no está en condiciones o no quiere invertir dinero en el pago de horas nocturnas. Ahí tenemos el secreto. Muy bien. Perfecto. A ver, Giovanna. Giovanna, agarra tu trabajito. Entra al aire y lee. Y vamos a hacer juntitos. Todos tomen nota de lo que vamos a decir aquí con Giovanna, ¿sí? Agárrense de las manos. No, tomen su bolígrafo, no se agarren de las manos. Tomen su bolígrafo y vamos a estudiar con Giovanna. Así vamos a saber de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Estoy, profe. Vale. Ya yo pude ser. Bueno, empezamos con el 1, ¿verdad? Periodo de prueba. Empiezo a leer. Vale. Dale. Hace 9 meses que estoy trabajando en una empresa de electrodomésticos. Empecé como vendedora y ahora estoy como encargada de una sucursal. No cobro ni el sueldo mínimo. No estoy asegurada al IPS y el trabajo es de 12 horas diarias de lunes a sábados, incluyendo los días feriados. Por la carga horaria no pude seguir mis estudios. Espero alguna respuesta. Estoy dispuesta a pasarles todos los datos necesarios. Gracias. Ya me vi. Pregunta. Supongamos que la patronal manifiesta que estas situaciones se deben a que la trabajadora se encuentra aún en periodo de prueba. Pero una vez confirmada su situación, todos estos aspectos serán regularizados. ¿Eso se ajusta a la ley? Y la segunda pregunta dice, ¿cuál sería tu recomendación para la patronal? Muy bien. ¿Y qué decís vos, Giovanna? 9 meses voy a estar trabajando, que tengo bastante periodo de prueba todavía. Perfectísimo. Pero ¿y cómo fundamentás eso? Lo que decís está genial, pero ¿y cómo fundamentás? El periodo de prueba máximo emitido por las leyes de... ¿Cuánto era, profe? No tengo horas, ¿cómo pico horas? ¿Cuánto era? Dije, no hora. Bueno, y a ver quién le responde a Giovanna. ¿Cuánto era, Gina? 60. 30 días. 60 era como el máximo que tenemos, luego de 60. ¿No sabe de qué está trabajando ella? Ella dice que está trabajando en una empresa de electrodomésticos. Pero ¿y qué hace la empresa de electrodomésticos? Ella inventa los electrodomésticos, vende, Vende. prueba, vende.
Entonces ella es, digamos, de baja calificación, no necesita tanta especialización, ¿verdad? Entonces, Entonces, Pero sí, quedó como gerente. como encargada de una sucursal, dice. Sí, encargada. sí. Entró como empleada y pasó como encargada, dice. O sea, gerente sería en todo caso, ¿verdad? Eso Pero la pregunta que no, pues bueno, justamente ahí me gusta que hagan que se den cuenta de ese tipo de cosas, porque acá fundamentalmente lo que estamos hablando es de que a ella le dicen que aún está en periodo de prueba. ¿Y qué le decimos nosotros a eso? Que no puede, que el periodo de prueba es solamente de 90 días, estoy viendo acá en el chat. No, Y ahí dice como máximo 90 días. como máximo tenemos luego 60 días. 60 días. Mm. Bueno, Y en el entonces, caso de ella tendría que ser, en el caso de ella tendrían que ser